Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hacer la capacitación de gestión de residuos, identificación de aspectos e impactos ambientales y ahorro de recursos y su instructivo de Corporación 2M. Ok, espero que esa capacitación sea de su agrado. Y bueno, cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer llegar a través de mi correo corporativo, ya que es roger.francia@2m.pe, o a mi número telefónico, que es el 972952 675, ¿no? Ese es mi número para cualquier pregunta, duda que tengan al respecto. Me pueden escribir también un WhatsApp. Estaré atento para poder ayudarlos, ¿sí? Bien, seguimos a ver qué nos dice. ¿Qué son los residuos? Son residuos sólidos aquellas sustancias o productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone o está obligado a disponer en virtud de lo establecido en la normativa nacional, o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, operaciones o procesos, ¿no? Es decir, los residuos ya en realidad son sustancias, ya, que genera la empresa. También pueden ser productos de un proceso o de un subproceso, ¿no? En este caso nosotros tenemos eh, como residuos básicamente de la empresa. Por ejemplo, en algunas áreas tenemos los papeles que quedan como desechos, ¿no? De impresiones, ¿no? En otras áreas podemos tener también residuos metálicos, ¿no? Que esos son de un producto, ¿no? ¿No? Esto tenemos que tener en cuenta que nosotros como empresa, como generador, disponemos de estos residuos, ya, es decir, lo ponemos a buen recaudo en un relleno sanitario, que no es lo mismo que un botadero, ¿no? Nosotros tenemos que disponer estos residuos de forma amigable con el medio ambiente para que no genere una contaminación, ¿no? Y lógicamente también está obligado por la ley, ¿no? El hacer las disposiciones correctamente de los residuos. ¿Cuál es la clasificación de los residuos que nosotros tenemos, no solamente aquí en la empresa, sino por una normativa técnica ya nacional? Ya los colores ya están establecidos. Antes, ya hace 6 años más o menos, 5 años, no teníamos establecido colores, ¿no? Para los residuos. Tú podías usar a tu criterio cualquier color de tachos, pero hoy en día ya está normado qué colores se utiliza para cada tipo de residuos, ¿no? Por ejemplo, el tacho azul ya es el tacho para papel y cartón. ¿Ya? Ahí van a ir cajas de cartón, periódicos, revistas, folletos, ¿no? Impresiones o papeles escritos, ¿ya? Observen que aquí en ningún momento estamos diciendo papel, por ejemplo, del baño, ¿no? Eso no va ahí. Tampoco estamos diciendo, por ejemplo, a ver, el papel que queda de las servilletas con que uno se limpia la boca, por ejemplo. No, tampoco van ahí. Ahora, tenemos un tacho marrón, que es de residuos orgánicos, donde van los restos de comida, restos de jardinería, cáscara, frutas, etcétera. Por ejemplo, en este tacho sí podría ir eh, los residuos de los que estamos hablando, ¿no? Que son los residuos de papel que tiene algún tipo de comida impregnada, ¿no? Entonces irían ahí. ¿Por qué? Porque está prevaleciendo un contaminante sobre ese tipo de residuo,
¿no? Es por eso que deberíamos de ponerlo en donde dice residuos orgánicos, este tipo de papel, ¿no? De ahí tenemos el blanco, que es de botellas, envolturas film, piezas u objetos plásticos, ¿no? Ahora, ¿a dónde estamos yendo, o sea, o qué votamos con estos residuos, ¿no? Podemos botar de repente aquí una botella de gaseosa que contenga algún líquido gaseoso, por ejemplo. No, lo preferible es que si tú vas a botar un residuo plástico, es limpiarlo, es decir, lavarlo con un poco de agua y recién ahí poder disponerlo. Lógicamente que si estás en la calle no vas a hacer eso, ¿no? O sea, no vas a llegar a un sitio para lavarlo. Lo único que vas a hacer de repente es botarlo, ¿no? Pero ya las empresas que se encargan de hacer la selección de los plásticos, ya porque no todos los plásticos son iguales, ellos sí ya los comienzan a separar, ¿no? Por densidad y todas esas cosas, y en su tema de separarlos, hacen la limpieza de cada plástico para luego procesarlos. No es lo mismo un plástico blanco, ya, un PET blanco, que un plástico azul o de otros colores, ¿no? Entonces, cuando llegan ya a la industria, los plásticos son separados por colores, ¿no? Y pueden ser reprocesados. Residuos metálicos, platinas metálicas, tapas de envases metálicos o de alimentos, ¿no? Y etcétera. En este caso, la misma teoría, ¿no? O sea, si tenemos una lata de atún, por ejemplo, ¿no? Está con residuos, ¿no? de atún. Lo primordial antes de ponerlo en el tacho de metales, en el tacho amarillo, ya sería limpiarlo, ya para que no lleve restos de alimentos dentro de este proceso, ¿no? Que es el proceso de llevarlo de nuevo a una fundición, ¿no? Entonces eso deberíamos de quitarlo al menos, ¿no? En su gran proporción. ¿Y a qué le llamamos residuos generales? A residuos generales ya le llamamos lo que vulgarmente nosotros siempre decimos basura, ¿no? ¿Por qué le digo vulgarmente? Porque en verdad no existe la basura, ¿no? O sea, basura ya es algo que nosotros podemos decir no se puede reaprovechar, ¿no? Pero en realidad todas las cosas se llegan a hacer un reproceso, ¿no? O sea, el mismo papel higiénico del baño podría tener un proceso de recuperación también, que en otros países los hacen, pero aquí todavía en Perú todavía no hay muchas tecnologías que puedan hacer ese tipo de reproceso. Es por eso que nosotros tenemos bastante demanda de basura, ¿no? Porque se genera al final una basura, ¿no? Cuando estos residuos podrían ser aún recuperados, pero eso va en el de residuos generales. ¿Qué debemos disponer en los tachos de residuos generales? Restos de la limpieza, por ejemplo, polvos, ¿no? Que has limpiado la mesa de repente y había migas, ¿no? Migas de pan, ¿no? Por ahí también pueden ir, ¿no? Porque es algo que no los puedes ir separando, ¿no? Entonces ya eso se convierte en un residuo que está mezclado con otros tipos de residuos que es muy difícil separarlos. Entonces eso ya se convierte en un residuo general, ¿no? Recuerden estos colores, ya en la planta nosotros sí también tenemos tachos de colores que deberíamos usarlo de la misma forma, ¿no? También tenemos un tacho de residuos metálicos, que es un tacho muy grande que está aquí en el área de taller, ¿ya? Ahí es donde se ponen los residuos metálicos. Clasificación de los residuos por su peligrosidad, ¿no?
También tenemos en planta un tacho de residuos peligrosos que también está a disposición de todos los usuarios, ya, pero también en campo también salen residuos peligrosos, ¿no? Como tenemos latas de pinturas, trapos con pinturas, brochas, EPPs, toner, latas de spray. Las latas de pintura son las que normalmente nos están saliendo de todos los mantenimientos o todo el pintado de estructuras que nosotros hacemos, ¿no? Entonces ahí se están generando residuos peligrosos, ¿no? Por ejemplo, las bolsas que se hacen de las bolsas de cemento, disculpa, que se generan del tarraje o de cualquier construcción, las bolsas de cemento también son catalogadas como residuos peligrosos. Entonces, el que tú metas un residuo, por ejemplo, un residuo no peligroso, como puede ser plásticos, papeles, ¿no? En una bolsa de cemento, eso quiere decir que ya volviste a todo ese residuo que no era peligroso, lo volviste peligroso. ¿Por qué? Por el simplemente hecho de meterlo en un envase o en una bolsa que estaba contaminada, ¿no? ¿Por qué? Porque el cemento es un residuo, es un químico, ya es un polvo químico que al ser químico ya genera un residuo peligroso, pues, ¿no? Ahora, por ejemplo, los toners también aquí, ¿no? Que salen de las impresoras y todas estas cosas, también es un residuo peligroso. Las latas de spray, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con los residuos peligrosos porque nosotros le hacemos disposición a estos tipos de residuos. Residuos de aparatos y equipos eléctricos, lo que nosotros llamamos RAE, residuos de aparatos eléctricos electrónicos, ¿no? Entonces, ¿qué es un RAE? Un RAE son los equipos de cómputo, equipos de telecomunicaciones, equipos de entretenimiento, etcétera. Por ejemplo, si yo me compro un celular, ¿ya? Y después lo dejo ya de usar porque ya no, ya no lo voy a usar, ya está muy viejo, está desfasado, no aguanta energía, no lo sé, ¿ya? Entonces ese aparato ya no sirve. Al ya no servir o dejarlo de usar por un buen tiempo, se convierte en un residuo de aparatos y equipos eléctricos, ya se convierte en un RAE. De igual manera, las computadoras, de igual manera una calculadora científica o cualquier tipo de calculadora, un reloj, no sé, un control remoto, cuando se dejan de usar, se convierten estos en un residuo de aparatos y equipos eléctricos, ¿no? En un RAE. Ahora, si bien es cierto, estos equipos, tal como están diseñados para su uso, no generan un impacto negativo para la persona directamente, pero cuando pasan, por ejemplo, a estar tirados en un relleno sanitario, ¿ya? O en un botadero, ¿ya? Lo que genera es que dentro de ellos las placas, las pilas, todo lo que tenga dentro de este aparato generan una contaminación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si deja de funcionar de repente tu refrigeradora, ¿no? Dices, bueno, lo voy a botar o se lo voy a dar al chatarrero que pasa por acá por fuera de mi casa, ¿no? Entonces se lo das al chatarrero, el chatarrero lo primero que hace es desarmar el equipo. Nosotros sabemos que la refrigeradora trabaja con un gas, ¿no? Entonces el chatarrero no va a recuperar ese gas. El chatarrero lo que va a hacer es picarlo y dejar que el gas se vaya para poder sacar las piezas que él pueda recuperar, ¿no? Y al sacar ese gas, a veces son gases contaminantes, ¿ya? Que si bien es cierto, pues
estos gases él no los va a contener como si podría contener una empresa que se dedica a este tipo de reciclaje, ¿no? Entonces, ahora recupera lo que puede y lo que no puede lo tira al medio ambiente, ¿no? O lo quema. Entonces, ahí se hace una cadena una cadena que impacta mucho al medio ambiente, ¿no? Estos son los tachos que existen aquí en la planta. Ya tenemos justamente los 5 colores. Ya no está acá el metálico porque el metálico es más grande. Ya. Entonces, ¿cuál es el plan de segregación de residuos comunes de la empresa? La planificación de la segregación de los residuos comunes se realiza a través de tachos de colores y de acuerdo a la norma técnica 058 del 2005, la cual especifica un color designado para cada residuo. La recolección actual de los residuos comunes se realiza a través de los camiones municipales, ya que nuestros residuos no representan un volumen significativo. Sí, si bien es cierto, aquí en Corporación 2M los residuos que nosotros generamos no son significativos a comparación de otras empresas. Eso quiere decir que, por ejemplo, nuestros residuos no son como otras empresas que llevan un volumen, por ejemplo, diario de al menos 400 kilos, 300 kilos de residuos, ¿no? Nuestros residuos al generar en todo un día, de repente generan 1 o 2 kilos de residuos, ¿no? Entonces no es significativo, es básicamente lo que nosotros sacamos aquí de las oficinas, pues, ¿no? Y ustedes mismos se darán cuenta que en oficinas a veces no se generan muchos residuos, ¿no? La mayoría de lo que generamos es papeles de fotocopia o algún residuo de que hemos comido alguna galleta o algo por el estilo. ¿Ya? Igual en obra tampoco generamos muchos residuos comunes. Lo que sí podemos generar de repente en obra son residuos peligrosos, ¿no? Que esos son los que vamos a hablar más adelante. ¿Ya? Entonces, al ser poco volumen, nosotros lo que hacemos es disponerlo con los camiones municipales, ¿no? Disposición de residuos peligrosos, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros la disposición de nuestros residuos peligrosos? La disposición de residuos peligrosos es realizada por Corporación 2M a través de empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos autorizadas, las cuales llevan los residuos a un relleno autorizado, disculpen, a un relleno de seguridad donde son encapsulados y tratados para su disposición final, ¿no? La empresa prestadora de servicio que debe entregar manifiestos que demuestren la correcta disposición en los rellenos sanitarios, ¿no? Es decir, por ejemplo, es un servicio que nos cuesta a nosotros como empresa, ¿no? Nosotros pagamos para que venga una empresa y se lleve estos residuos, ¿no? Nosotros, al menos Corporación 2M, trata de hacer esta disposición ya cada vez que lleguen los residuos peligrosos de las obras. Es por eso que a todas las personas que están en obra se le pide que traigan los residuos o que de alguna forma podamos tener la disposición de los residuos peligrosos que se generan allá, ¿no? ¿Cómo se genera un residuo peligroso? ¿No? A veces las personas preguntan, ¿no? Oye, ¿y cuándo es un residuo peligroso o cómo se genera un residuo peligroso? Ok, lo primero que tenemos que saber es que el residuo en sí, primero ha sido un insumo que estaba almacenado, ¿no? En algún lugar de la empresa. En este caso, el almacén, ¿no? Cuando llegan los productos, todo ingresa por almacén y es ahí donde se están esperando para poder ser utilizados en obra. Una vez que son retirados de almacén, utilizamos los insumos
en donde tengamos que hacer el trabajo, ¿no? Ya sea en una torre, en una pared, en una viga, en lo que sea, ¿no? Utilizamos el producto químico, ¿ya? Luego de ello es ahí lo que te sobra de o lo que se genera de esa actividad. A eso es lo que nosotros le llamamos generación del residuo peligroso. Es decir, como ustedes ven aquí en la imagen, ¿no? Ya se ha generado un residuo. ¿Cuál ha sido el residuo que se ha generado? Mira, recuerda, lo sacaste del almacén, en el almacén todavía no era un residuo peligroso, solamente era un insumo químico. De ahí pasó a ser utilizado el insumo químico y esto lo que dejó fue una brocha, un tarro de pintura, guantes, ¿no? Plásticos, no sé qué más se puede generar ahí, ¿no? Con impregnados de residuos que han quedado de la pintura. Entonces, eso ya se genera un residuo peligroso. Ahora, el acopio se debe hacer in situ, o sea, en el lugar de trabajo. En el lugar de trabajo lo que tú debes de hacer es recopilar todo el residuo de acuerdo a los colores en bolsas o en tachos, ¿no? ¿Para qué? Para después traerlos a cada planta y hacerle una disposición de residuos en el área de residuos peligrosos que está aquí dentro de dentro de Corporación 2M, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es recuperar todos los residuos, meterlos en un receptáculo, ya que está básicamente en la canchita de aquí de 2M, ¿no? Al fondo, lo pueden ver al fondo de la planta, ¿no? Ahí hay como un cubil ahí así, ¿no? Donde ahí se ingresan todos los residuos peligrosos, ¿no? Una vez que están ahí y esperamos a que se llene este receptáculo, porque también recuerden que nosotros como pagamos por este servicio, no podemos acumular cierta cantidad de residuos para recién disponerlas, ¿no? Y es ahí donde ya de aquí sale hacia un relleno sanitario de seguridad, ¿no? En este relleno sanitario es donde va a ser encapsulado. Como ustedes pueden ver acá en la imagen, ¿no? Vemos que hay un plástico negro y se están colocando ahí todas las bolsas, ¿no? De residuos peligrosos. ¿Ya? Una vez que están acá, viene un camión con concreto y le echa acá encima el concreto encima y esto queda encapsulado, ¿no? Para tenerlo por años. ¿Cuál es el reciclaje de residuos, pero de residuos metálicos? El reciclaje de residuos metálicos se realiza a través de una empresa comercializadora de residuos autorizadas, la cual emitirá un certificado de comercialización de residuos. Es decir, ¿ya? No, nosotros no lo debemos de vender al chatarrero, a nadie por el estilo. ¿Por qué? Porque esos chatarreros al final, como les vuelvo a repetir, ellos agarran y sacan solamente lo que necesitan y lo que no necesitan o lo queman o lo dejan tirado generando contaminación, ¿no? Estos residuos, al ser comercializados, pasan por un proceso de venta hacia las fundiciones, quienes procesan el metal y lo convierten en nuevas estructuras. Lógicamente, ¿no? O sea, llegan a la mano de estas personas que se dedican a esa comercialización y como ellos también son responsables porque también tienen autorización del ministerio, ¿ya? De OEFA, ¿ya? Ellos hacen todas las gestiones para que esto pueda pasar a una fundición y crear nuevas estructuras, nuevas piezas, ¿no? ¿Cómo identificar el residuo metálico para disposición? Nosotros lo que hacemos para ver si es que en verdad es un residuo metálico o no, lo que hacemos es, hacemos el corte del metal nuevo, ya lo cortamos,
a las medidas que nosotros querramos, identificamos los retazos de metal menores a 1 metro, ya los retazos que quedan menores a 1 metro, ya los tenemos que identificar. Una vez que lo identificamos, formular la necesidad de metales menores a 1 metro. Lógicamente lo que es mayor a 1 metro se va de frente a ser guardado. Lo que es menor a 1 metro, nosotros lo tenemos que poner a disposición para formular si hay una necesidad de ese producto, ¿no? Si hay necesidad, dice, colocación de metales en el punto de acopio de metales. O sea, si no hay necesidad, lo llevamos a el tacho de residuos metálicos, ¿no? Una vez que están ahí, ya nosotros vemos que se llena el receptáculo y llamamos a una EPS, que es una empresa prestadora de servicio, para disposición final y comercialización del metal que ya no nos sirve a nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, cómo se hace la disposición del residuo metálico. ¿Ya? Ojo, recuerden, no todos los metales menores a 1 metro son desecho o es porque ya no nos sirve. Lo primero que tenemos que hacer es formular si hay necesidad de ese producto o de ese metal, ¿no? Y luego de eso recién lo ponemos a disposición. Ahora, ¿qué es un aspecto ambiental? ¿Ya? Dice, son los elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente causándole un impacto beneficioso o adverso. Por ejemplo, una descarga, una emisión, consumo o reutilización de algún material, ruido, etcétera, ¿no? Nota, un aspecto ambiental significativo es aquel que puede causar un impacto ambiental. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos de un impacto ambiental, que diré de un aspecto ambiental, es lo que generamos a partir de lo que necesitamos para hacer nuestras acciones, ¿no? Por eso dice que son los elementos o productos o servicios de una organización, ¿ya? Es por eso que, por ejemplo, ¿qué necesitas para soldar? Lo que necesitas es energía eléctrica, ¿cierto? Entonces, un aspecto ambiental que necesitas es energía eléctrica, ¿cierto? ¿Qué necesitas también para, por ejemplo, para fabricar? También podremos decir que se necesita papel, por ejemplo, para una fabricación. Ahora, ustedes dirán, pero ¿papel para una fabricación? Sí, necesitas papel para una fabricación, ya que a veces llevamos planos. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es el consumo del papel, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Es todo lo que van a necesitar para hacer tu trabajo. ¿No? Podemos generar residuos peligrosos también, ¿no? Para hacer el mantenimiento, por ejemplo, de una torre, ya generamos residuos peligrosos, ¿no? Residuos metálicos, consumo de agua, por ejemplo, esta empresa para poder trabajar, ya dentro de uno de sus aspectos ambientales está el consumo del agua. ¿Por qué si nosotros no trabajamos con agua? Sí, pero usamos agua para los servicios higiénicos, para beber. Entonces, eso también es un elemento o un producto que la organización, con la cual la organización interactúa, ¿no? ¿Cuáles son los principales aspectos ambientales de Corporación 2M? Primero, como les decía, el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos lavamos las manos, tomamos agua, usamos para los baños, ¿no? Eso es un aspecto ambiental. Generación de gases y vapores orgánicos, ¿no? ¿Qué le estamos haciendo ahí al medio ambiente, ¿no? Generación de gases, estamos generando gases, generación de residuos metálicos, EPPs en desuso, generación de ruido, consumo de energía eléctrica, generación de residuos sólidos peligrosos, pinturas, recipientes con pinturas, trapos con pinturas, trapos con solventes, entre otros.
generación de residuos sólidos y no peligrosos, lapiceros, papel, clic, cintas adhesivas, accesorios de limpieza, etcétera, ¿no? Esos son los principales aspectos ambientales que tiene la empresa, ¿no? Con lo que interactúa y qué es lo que usa, ¿no? ¿Qué es un impacto? No es lo mismo aspecto que impacto, ¿no? Entonces, ¿qué es un impacto ahora? ¿Cómo podemos definir de repente un impacto? ¿Ya? A ver, vamos a leer primero y de ahí les doy una explicación. El impacto ambiental es el efecto causado principalmente por las actividades humanas sobre el ambiente, pudiendo ser positivo y negativo. Ok, hasta ahí podemos decir, oye Roger, pucha, de verdad que no te entiendo bien qué es lo que estás diciendo. A ver, cuando nosotros hablamos de un impacto, ¿ya? Y yo te puedo decir, oye, ¿qué pasa si te tiran un puñetazo, ¿no? En el cuerpo. ¿Te están impactando o no? Sí, ¿no? Es un choque, un golpe que te están haciendo a ti. Lo mismo es un impacto ambiental, ¿no? Es algo que golpea al medio ambiente, algo que le causa un daño, ¿no? Cuando yo te digo, o cuando te tiran un golpe, te causa un daño, ¿cierto? Entonces, lo mismo es un impacto ambiental, algo que lo golpea y le hace daño al medio ambiente, ¿no? Ojo, ese es un impacto ambiental significativo, un impacto ambiental negativo, ¿no? Ese es cuando te golpean, ya, tú dices, ah, me duele, ya, ok, ese es un impacto negativo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, viene alguien y te dice, oye, ¿sabes qué? Te regalo 10.000 soles, ¿no? Entonces, ¿eso va a impactar en ti de forma positiva o no? Te vas a sentir alegre, te vas a sentir feliz que alguien te está regalando 10.000 soles, ¿no? Wow, con esto me voy a comprar, no sé, X cosas, ¿no? Un televisor, no sé. Entonces te genera un impacto positivo, ¿cierto? O sea, un impacto que te da felicidad. Entonces, por eso también hay impactos ambientales positivos y impactos ambientales negativos. ¿Cuál es un impacto ambiental negativo? Se presenta cuando los efectos es desfavorable para el ambiente y genera un desequilibrio ecológico o deterioro en la calidad ambiental. Por ejemplo, acumular residuos en las calles, desechar el aceite de cocina por el drenaje. El impacto ambiental negativo afecta a la salud de todos los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros agarramos y decimos, bueno, según lo que vemos en la imagen, decimos, bueno, yo hago bien mi trabajo con el tema ambiental porque en mi casa todo está limpio, yo limpio mi casa, ¿no? Ya, ok, limpias tu casa, mantienes tu casa bien ordenadita, limpia todo, pero ¿y dónde botas los residuos? Ah, no, los boto en la esquina. Ok, pero al botarlo en la esquina, ya fuera de un horario de recolección de residuos, ya que donde pasa la municipalidad. Entonces, ¿qué generas al haber basura en una esquina cerca a tu casa? Lo primero que estás generando es que vengan roedores, ¿no? Que lo que nosotros llamamos ambientalmente vectores. Vienen roedores, vienen moscas, otros tipos de insectos, de repente hasta los perros no pueden llegar y esparcir la basura, ¿no? Entre otros tipos de vectores que puedan llegar. Dentro de ellos también llegan los virus, ¿no? Que también se generan ahí a través de la contaminación, hongos, ¿no? Malos olores, ¿no? Cuando en eso tu barrio va a comenzar a oler mal. ¿Por qué? Porque estás tirando los residuos, pues, ¿no? Entonces, eso es un impacto ambiental negativo, ¿ya? Un impacto ambiental positivo, ¿cuál es, por ejemplo? Se presenta cuando el efecto generado es favorable para el ambiente, por ejemplo, creación de áreas verdes, conservación de los recursos naturales, ¿no? Plantar árboles, ¿no? Limpiar el barrio, ¿no? Generar horarios de recolección de residuos.
esos son impactos ambientales positivos, ¿no? ¿Qué es un impacto ambiental significativo? ¿Ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, a ver, llegando al ejemplo anterior, ¿no? Un impacto ambiental significativo. ¿Qué pasa si yo vengo y agarro y te doy una peñiscada? No, tú vas a decir, ah, me dolió, sí, pero tranquilo, pues no pasó nada, solamente fue un pellizcón. Pero ¿qué pasa si yo vengo y en vez de meterte una pequeña peñiscada, ¿no? Agarro y te saco un poco de piel? Ya es significativo, ¿cierto? Lo mismo sucede aquí, ¿no? Un impacto ambiental significativo es aquel que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud o obstaculación o en la salud, obstaculizando la existencia o desarrollo del hombre y de los seres vivos, así como de la continuidad de los procesos naturales. Por ejemplo, lo que vemos acá en la imagen, ya, una cosa es que, por ejemplo, una señora cocine a leña, ya, y otra cosa es que una empresa queme basura por horas o queme residuos o químicos por horas, ¿no? Entonces, es distinta el tipo de contaminación. Lo que la señora estaría haciendo es algo no significativo, ¿ya? Pero lo que está haciendo la empresa es algo muy significativo, ¿no? Ahora, no solamente el impacto ambiental significativo viene por parte de las empresas. A veces la misma naturaleza también provoca alteraciones en los ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay incendios forestales, ¿no? Se genera cantidad de humos, ¿no? que pueden llegar a deteriorar lógicamente el medio ambiente, ¿no? Entonces, los impactos ambientales significativos vienen tanto por acción del hombre como de la naturaleza, ¿ya? Pero que son en gran escala. Ahora, tú podrías ser como persona, como usuario, como transeúnte, ¿podría ser parte de un impacto significativo? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya, por ejemplo, a veces nosotros estamos viajando en una combi o en un carro, en un taxi, etcétera, ¿ya? Estamos viajando y lo primero que sucede es que te comiste un helado, ibas en tu combi, en tu carro, terminaste tu helado y botaste el palito. Tú podrías decir, pues no, bueno, es un palito, pues no le pasa nada al medio ambiente con un palito. Pero después viene otra persona y tira otro palito. Y viene otra persona y tira otro palito. Y así sucesivamente, como ya ven que ahí tiran basura, porque ya se generaron varios palitos tirados, la gente se acostumbra y comienza a tirar basura, tirar basura, tirar basura, cuando en eso encuentras una acumulación de basura. Todo porque generaste que tú tiraras un palito, ¿no? Entonces, mira lo que puedes hacer tú y cómo estás contribuyendo con el medio ambiente con una acción poco significativa, cómo puedes convertir en algo muy significativo para el medio ambiente. Impactos ambientales en Corporación 2M. ¿Cuáles son los impactos ambientales que genera Corporación 2M? Agotamiento del recurso natural flora, ¿ya? ¿Por qué? Porque utilizamos hojas, papel, ¿ya? Lo cual sale a través de la tala de árboles, ¿ya? Agotamiento del recurso natural agua, usamos agua para suplir algunas necesidades de la empresa. Contaminación de suelo, ya nosotros hacemos impactos ambientales como por ejemplo contaminar el suelo cuando estamos haciendo algún mantenimiento, ¿no? Agotamiento del recurso natural, energía eléctrica. Ya, por ejemplo, cuando vamos a soldar o hacemos unas cosas, utilizamos la energía eléctrica. Contaminación del aire, porque cuando estamos soldando emitimos algunos gases, ¿no? Y contaminación sonora.
¿Por qué? Porque a la hora que estamos fabricando emitimos ruidos fuertes, ¿no? Entonces estamos contaminando el medio ambiente con ruidos que no son naturales. Identificación de aspectos e impactos en nuestro proceso. Por ejemplo, acá hay un proceso de soldadura, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a generar como aspectos e impactos? Aquí van a ver en esta presentación, ¿no? Que los aspectos ambientales los hemos marcado con azul y los impactos ambientales los estamos marcando con verde, ¿no? Aspectos e impactos, ¿no? Y eso está acá. Por ejemplo, en el proceso de soldadura, ¿qué aspectos tenemos? Consumo de energía eléctrica, generación de gases de vapor, EPPs en desuso, potencial incendio. Todos estos son aspectos. ¿Qué es un impacto, no? ¿Qué impactos tenemos en el proceso de soldadura? Agotamiento de recursos para generación de energía eléctrica, contaminación del aire por los gases que hay acá, contaminación del suelo por las chispas que pueden caer por ahí, contaminación de suelo y aire, ¿no? O sea, a la hora que hacemos la fusión, ¿no? Y todas estas cosas de la fundición, estamos generando contaminación del suelo y del aire también. Identificación de aspectos e impactos en nuestro proceso, proceso de mantenimiento de torre, aspecto ambiental e impacto ambiental. ¿Cuál es el aspecto ambiental? ¿Qué es lo que tenemos acá o qué residuos vamos a dejar, ¿no? Vamos a dejar EPPs en desuso, ya los EPPs que utilizamos ahí, esos podemos, al final de repente ya no van a servir y los vamos a dejar. Generación de residuos metálicos, ya las cosas que saquemos de la torre, lo vamos a tener que desechar. Generación de ruido, ¿no? Por ejemplo, en este ambiente que ustedes pueden ver acá en la foto, ya ahí no creo que haya mucho ruido, pero al ir tú y querer sacar una estructura, generas ruido, golpeas, ¿no? La torre y suena bastante fuerte. Generación de residuos peligrosos, pinturas, recipientes con trapo de pintura, trapos con pintura, trapos con solventes, entre otros, ¿no? ¿Y cuáles son los impactos ambientales? Contaminación del suelo, ¿no? Bueno, acá se está repitiendo. Y contaminación sonora, ¿ya? Entonces aquí debería ser contaminación del aire también, ¿no? Porque a veces como estamos haciendo pintura, ya nosotros hacemos pintura y estamos ahí con el tema del olor, los olores, ¿no? Que están saliendo los gases. En el proceso de reforzamiento de torre, ¿no? ¿Qué aspectos ambientales tenemos y qué impactos tenemos? ¿No? Por ejemplo, tenemos como aspectos, tenemos EPPs en desuso, generación de desmonte, porque aquí ya va a salir ya un residuo, ¿no? Generación de polvo, generación de ruido, contaminación de suelo como impacto ambiental, contaminación de suelo, contaminación de aire y contaminación sonora, ¿no? Estos tres ambientes estamos contaminando. En el proceso administrativo, ya tenemos aspectos ambientales e impactos también, ya como aspecto ambiental, ya tenemos consumo de papel, consumo de energía eléctrica, generación de residuos sólidos peligrosos, no como fluorescentes, toner, tintas y otros, aunque aquí tenemos que tener un poquito más de cuidado porque los fluorescentes ya nosotros como empresa estamos cambiando estos fluorescentes no incandescentes, los estamos cambiando ahora por luces LED. Entonces, al tener luces LED tenemos menos generación de radiaciones, ¿no? Ojo que el fluorescente también viene con un gas y al romperse también es un gas peligroso para el medio ambiente. Potencial incendio también tenemos, ¿no? Potencial incendio para como un aspecto ambiental. Como impacto tenemos agotamiento de los recursos para generación de energía eléctrica, tenemos contaminación del aire, contaminación del suelo, agotamiento de recursos
naturales como la flora, ¿no? ¿Qué es la matriz de aspectos e impactos ambientales? ¿No? No podría decirse, pero ¿para qué sirve esta matriz? ¿Qué es esta matriz? ¿No? Esta matriz es algo así como la matriz hiper, no sé si recuerdan, ¿no? La matriz de identificación de peligros e impact, ¿no? Y su identificación de peligros, evaluación de riesgos, ¿ya? Entonces, y su control, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es lo casi parecido, la matriz de aspectos e impactos ambientales. En esta matriz tú vas a poder ver ya qué peligros hay, ya cuál es su aspecto, que es el peligro, y cuál es el impacto, cuál es el riesgo, ¿no? Lo podemos llamar así, ¿no? Un aspecto es el peligro y el impacto es el riesgo que nosotros vamos a tener, para verlo de esa forma. Ahorro de recursos en corporación de SEME. Con el fin de reducir el consumo de recursos en nuestros procesos, Corporación de SEME ha tomado iniciativa para adoptar diversas acciones que contribuirán en la optimización de nuestros recursos. Para ello, ha delegado ciertas responsabilidades, reduciendo de esta manera su impacto ambiental. Por ejemplo, dice, los responsables de procesos, supervisores y otros durante horas laborales serán responsables de verificar que los ventiladores sean encendidos cuando sea imprescindible de su uso, ¿no? Por ejemplo, puede haber que no esté haciendo calor o que no estés en la oficina y tienes el ventilador prendido ahí, ¿no? ¿No? Entonces eso no es necesario, entonces tienes que apagarlo. Verificar que los equipos de música solo funcionen cuando el personal esté presente en las instalaciones. ¿Ya? Si vas a escuchar alguna música, al menos pues que haya gente ahí, ¿no? Dejas prendida tu radio y te vas. No, eso no puede ser. Verificar que los teléfonos sean utilizados para efectuar llamadas relacionadas con asuntos de la organización. Eso es un poquito más difícil de controlar, pero recuerda que estamos trabajando, ¿no? Las llamadas que debemos de recibir externamente al trabajo solamente son de personas importantes, ¿no? Como por ejemplo papá, mamá, esposa, hijos, ¿no? Hasta ahí podemos llegar como podemos llegar ahí como responsables, ¿no? Para poder ver el tema de ahorro de recursos. Después tenemos verificar constantemente que las computadoras, impresoras, fotocopiadoras, escáner sean utilizados únicamente para los trabajos relacionados a la organización. Es necesario instruir al personal a su cargo que si no es necesario, dichos equipos no deberán permanecer encendidos durante el horario de trabajo. O sea, si no lo utilizas, apaga tu máquina, ya, para ahorrar energía, ¿no? Verificar que las luces innecesarias de las zonas bajo su responsabilidad se encuentren apagadas durante el día. Asimismo, verifican que antes de retirarse de las instalaciones todas las luces queden apagadas, excepto aquellas que por razones de servicio deban permanecer encendidas. Lógico, ¿no? Uno lo que debe de hacer es ver que cuando todos se retiraron, que se apaguen todas las luces, ¿no? Pero recuerda que siempre hay luces que pueden estar prendidas por servicio. Por ejemplo, las de escaleras, los pasadizos deben de estar prendidos. Pero, por ejemplo, si estás en una oficina, si todos han salido de la oficina, ya no hay nadie, entonces, ¿para qué voy a tener una luz prendida? Como se muestra en la imagen, ¿no? Vemos que están las sillas y no hay nadie ahí. Entonces, ¿para qué se ha prendido una luz en ese lugar? ¿No? Si no está siendo útil para nadie. La gerencia o gerencia general adjunta cuando corresponda.
Dice que el personal de mantenimiento de las infraestructuras apague las luces innecesarias de los pasadizos y áreas exteriores de las instalaciones de la organización, ¿no? Que el personal de mantenimiento, al retirarse, pase inspeccionando las oficinas y áreas a fin de verificar que las luces innecesarias estén apagadas durante la noche. Que los hornos, microondas y otros equipos eléctricos sean encendidos solo cuando su uso sea necesario. Que el personal de mantenimiento de la infraestructura pase inspeccionando los baños y compartimentos con el fin de verificar que los caños se encuentren cerrados, debiendo verificar que no exista fuga de agua, informando al responsable del área o proceso cualquier novedad. Bien, muchachos, esa ha sido toda la capacitación. Muchas gracias por su asistencia. Esta capacitación también va a tener un certificado. Ya, luego de esto van a seguir unas preguntas básicas, normalmente con el tema relacionado a lo que es ambiental, ¿no? Un tema ambiental.